buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Iván, te pido por favor la música de cumpleaños feliz. Hoy 27 de octubre, cumpleaños de mi suegra, doña Estela, año a Cacuán, de Guarache, Sinan, de Yara, Jaicitu, Pasitan, de Roazá, a Toñe Cumplipalan, de Quera, Ubote. Como siempre te dije, doña Estela, sos una pirata porque tu hija es un tesoro. Así que ese piropo también va para mi señora. Bueno, 27 de octubre, día de doña Estela, pero el 24 de octubre se cumplieron 95 años del fallecimiento del presidente Eligio José Ayala. No es cualquier presidente. Hablar de Eligio Ayala es hablar prácticamente de la preparación para la guerra, un hombre que cambió drásticamente la imagen del Paraguay, la concepción, el presupuesto, el cambio de divisa, que organizó. Creo que es a nivel mundial el primer presidente con el título de economista en política, muy preparado, fue a Europa, se formó, y hoy estamos con la sobrina nieta, la arquitecta María Luisa Ayala Bocio. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantada. Muchas gracias por venir, arquitecta, muy amable. Muchas gracias, señor Federico. ¿Qué se siente pesado, una mochila pesada de ser descendiente de Eligio Ayala? Es un honor. Pero una mochila pesada. Sí. Porque no se puede ser menos que Eligio, y ser más que Eligio es casi misión imposible. Arquitecta, yo te agradezco mucho tu participación. Me consta que estudiaste porque estuvimos hablando en estos días. Sí. Y tenés muchas cosas importantes que contar. La familia Ayala, muy identificada con Buyapé. Sí, exactamente. La familia Ayala se radicó en Buyapé. Son descendientes de Juan Ignacio de Ayala, que era un español que compró 7.000 hectáreas en Buyapé. Se casó con Juana Cruz Quintana y tuvieron varios hijos. De alta alcurnia, la familia Ayala estaba muy emparentado incluso con la realeza española. Tenían una relación. Era alcalde de la Segunda Hermandad. Alcalde de la Segunda. Sí, porque vino antes de la independencia de Paraguay. Claro. En 1801 empiezan en el Archivo Nacional de Asunción, constan, ¿verdad?, las negociaciones de las compras de los hermanos Ferreira, que eran oriundos de Aragón. Sí, a Manuel Ferreira y el otro no recuerdo el nombre, pero 7.000 hectáreas en esa época. 7.000 hectáreas. Y ahí construyen lo que es la casona de Ayala Guazú. Ayala Guazú. Sí. Ellos tienen hijos, ¿verdad? Y uno de ellos se llamaba José del Rosario. Vamos a ver el cuadro, por favor, Iván, si nos ayuda con el cuadro de fondo para que la arquitecta vaya explicando un poco. Adelante, arquitecta, ahí tenemos. Ellos, ¿en qué me quedé? Acá, Eligio Ayala, adelante, la siguiente. El sin par. ¿De dónde viene? Sí, la siguiente. La siguiente. En este cuadro vamos a hablar nomás rápidamente de que Eligio Ayala está emparentado con la familia de Francisco Solano López a través... Espera un poco. Eligio Ayala tiene un linaje de conjunción con Francisco Solano López. Sí, señor. ¿Y cómo es eso, arquitecta? Y Eligio Ayala es hijo de Manuela de Jesús Ayala Vareiro. Sí. Rápido. Manuela de Jesús Ayala Vareiro es hija de María Escolástica Vareiro Rojas de Aranda. Sí. María Escolástica, que ya es la bisabuela, ¿verdad? La abuela es de... Sí, la abuela. Ayala es la hija de María Beatriz Rojas de Aranda Carrillo Cabaña y Ampuero, que a su vez es hija de María Teresa Carrillo Cabaña y Ampuero. O sea, son primo tercero, aparentemente. Por ahí está esta relación que yo puse, parece que está errada. Creo de que Francisco Solano López era primo hermano de María Beatriz Rojas de Aranda y seguramente habrá sido tío segundo de María Escolástica Vareiro y está emparentado. Están emparentados. O sea, hay relación, hay parentesco. Sí, está. Tienen alguna similitud cromosomática entre ellos. Allá arriba está María Teresa Carrillo Cabaña y Ampuero e Ignacio Carrillo Cabaña y Ampuero, eran hermanos. ¿Esa información de dónde vos Eso traje del árbol genealógico extraído del libro Dinastía Heroica de Julio Atilio Carrillo.
Ah, mira un poco. Muy interesante. Muy interesante. Eso Sí. es lo que está diciendo, es una primicia. Sí. Entonces, podemos poner ahí como título, por favor, Iván, ahí como zócalo, que Eligio Ayala está emparentado con Francisco Solano López. Exactamente. Mira un poco, qué buen dato. Vamos a la próxima, por favor. La siguiente. Acá le tenemos a Manuela de Jesús, ahí abajo, ¿verdad? Manuela de Jesús, que es hija de José del Rosario Ayala Quintana y de María Escolástica Rojas de Aranda, Vareiro Rojas de Aranda. José del Rosario era hijo de Juan Ignacio de Ayala y de María Juana Cruz Quintana, como te había dicho, ¿verdad? Y Juan Ignacio, el nacimiento probable es en 1777 en la comunidad autónoma del País Vasco de España. Ah, ahí viene. Y él fallece acá. Tengo entendido que, por lo que me dijiste antes de entrar al programa, que a veces se utilizaba la región, entonces uno cambiaba el apellido y utilizaba la región donde había nacido, desde el punto de vista geopolítico, por decirlo. Sí, entonces era de Ayala, que es una provincia de Países Vascos. Sí, hay una ciudad hay un pueblo que se llama el pueblo de los Ayala, allá Sí, Ayala. en España. Qué bueno. Bueno, y entonces el matrimonio de José de Rosario Ayala Quintana tuvo 8 hijos, de los cuales 7 eran varones y Manuela era la número 3, la única mujer. Y entre estos Manuela de hijos Jesús. se destacan, es decir, no es que se destacan, los que vamos a tocar en este momento son José de la Cruz, que era Lom, Sí. y José del Rosario Ayala Vareiro, que era mi abuelo, Papón, que le decías. el abuelo Papón Guazú. Papón Guazú. Sí. Bueno. Siguiente, por favor. Entonces, Eligio Ayala no estaba solo, le tenía a José de la Cruz Ayala, que ya era Exacto. su tío, era mayor que él y ya tenía una gran presencia política en esa época, antes que Eligio Ayala. Sí. Eligio Ayala habrá tenido también una gran responsabilidad por el hecho de ser descendiente de José de la Cruz Ayala. Así mismo. Escribió, tenía una pluma fogosa y escribía mucho en los diarios, también era docente del colegio, de la universidad, y perseguido político, perseguido por Bernardino Caballero, Sí. por denunciarle a su ministro de Hacienda. Fue periodista, docente, político y fue uno de los fundadores del Partido del Centro Democrático. Claro, Y claro. desempeñó un papel muy importante en la política paraguaya. Mira, no sé si vos sabés, arquitecta, pero José de la Cruz Ayala, cuando se crea el Centro Democrático, se pone a votación 2 proyectos de ideario. Y uno de ellos está firmado por José de la Cruz Ayala. ¿Y quién más? Nadie, él solo. Ningún otro firmó. Y el otro, bueno, tiene la firma de José Zacarías Camino, Pedro Pablo Caballero, Cecilio Báez, etc. ¿Y cuál es la diferencia? De que José de la Cruz Ayala utilizó un texto de la Constitución americana que decía que el pueblo tiene el derecho de levantarse en armas cuando sus derechos son conculcados. Eso se votó y rechazaron la propuesta. Y finalmente el partido llega al poder a través de una revolución, o sea que tenía razón José de la Cruz Ayala. Así mismo. Bueno, adelante, arquitecta. Bueno, y vamos a pasar nomás, porque acá teníamos las tierras, las 7.000 hectáreas, acá están los herederos, vamos a pasar la información que yo extraje, una de ellas la anterior, por favor. Ahí está una ficha de la colección con nabos baldovinos y también están los nombres de los descendientes. Vamos a seguir. La siguiente. Vamos a seguir. Esa es la casona de los Ayala. Esa es la casona de los Ayala, esa es la que compró Juan Ignacio de Ayala mandó construir cuando compró las 7.000 hectáreas y allí nacieron Eligio Ayala, los mellizos y todos los Ayala. Yo fui cuando todavía no había asfaltado, porque el asfaltado se hizo en mi época de presidente. Yo fui a la casona de los Ayala cuando era camino de tierra y tardaba 3 horas desde Quindí, otra voz desde Uicuí para llegar a Muyapé. A Muyapé. Ahí tenemos uno de los grandes representantes también de los Ayala. Este es uno de los hermanos mayores, el segundo, que es Juan Demetrio Ayala. Él sentó plaza como soldado en Cerro León, llegó a teniente primero de caballería y peleó hasta Costañú, fue llevado preso, se escapó, volvió a Muyapé y refundó el pueblo porque el pueblo se mudó. En esta fotografía le tenemos a Manuela de Jesús, que es la que está la primera hacia la derecha. Ella es Manuela. La que está sentada... ¿Usted puede parar, por favor, arquitecta, para explicar bien, para que la gente pueda identificar? Sí. Esta es
Manuela de Jesús, que nació el 2 de noviembre de 1849 y falleció el 22 de abril de 1955 a la edad de 105 años. Esta es la madre de ella, que es María Escolástica Vareiro Rojas de Aranda, y esta es Celestina, que es la mamá de Lucio, también es hija de Manuela y también hermana de los mellizos. Pero de otro padre. De otro padre. Celestina es la mamá de Lucio Ayala, que fue un militar, aviador, piloto. La mamá de la... Celestina. La abuela de la doctora Es la abuela Miriam. de la doctora Miriam Ayala. Sí. A ver Excelente. el otro que viene. Esto también es muy interesante, porque acá, por ejemplo, le tenemos a María Escolástica, a Manuela, a Celestina. El que está arriba es Seferino. Seferino Ayala es el abuelo de Berta. Sí. Sí, casada con María Gracia Pastore. Ahí le tenemos a Lázaro Ayala, que también fue peleó en la guerra de la Triple Alianza como soldado raso, ¿verdad? Y volvió al pueblo de Muyapey. Y este que está acá es Emilio. Y en el dorso de la foto tenemos, ¿verdad? Emilio, el hermano de Eligio. El hermano mellizo. gemelo, el gemelo, sí. Exacto. Y acá en el dorso tenemos, para que vean nomás la escritura que tenían en esa época, ¿verdad? Dice: para acuerdo dedico este humilde obsequio a mi querido Eligio, Escolástica. Muy bien. Sentate nomás. Las fotografías pues eran caras en esa época, Sí. por eso eran obsequios. Sí, y además no se podían tener. Bueno, entonces a esta altura vemos que la familia del presidente Eligio Ayala era una familia de clase media. Estamos hablando de 7.000 hectáreas, no es poca cosa. Sí. Estamos hablando de una casona, estamos hablando de hijos que fueron docentes de colegio. El caso de José de la Cruz Ayala estuvo como periodista, era investigador, era catedrático Sí, también. sí. O sea, era una familia pudiente. Era A una- tal punto de que, vamos a ver enseguida, vos nos vas a contar, pero contrataron docentes para que venga a enseñarle y alfabetizarle a la familia. Así mismo. No, Ah, era habitual que una mujer y sea la mujer, alfabetizada. Manuela, fue alfabetizada, porque ella después, cuando nacieron los gemelos, las primeras letras, así como el preescolar, el prejardín y todo, ella le impartió a los hijos, es decir, era muy instruida. Y en esa época, arquitecta, no era normal que una mujer sepa leer y escribir. Es más, Sí. estaba prohibido que las mujeres puedan leer y escribir. Muy pocas. Estamos hablando de la posguerra del 70 inmediato, Sí. 1878, cuando se produce el nacimiento de Eligio Ayala. Ya Manuela tenía la capacidad de leer y escribir gracias al aporte de sus padres, que contrataron un profesor externo. Así mismo es. Y mi abuelo, José del Rosario, en ese entonces ya era agrimensor, y cuando se iba a hacer su trabajo por largo tiempo, ¿verdad? Hay una anécdota que cuando volvía allá a la Guazú, le sentaba en su regazo a los dos mellizos y decía, por Emilio, decía, este va a ser diputado, y por Eligio, que ya destacó desde el comienzo, desde el vamos destacó Mira, Eligio, decía, este va a ser presidente de la República. Y así fue. Se dice con la palabra se Sí. pide. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de 4 de los hermanos de Manuela, de los tíos de Eligio. Tenemos a Lázaro Antonio, tenemos a Alón, José de la Cruz, a Seferino, y el que está más abajo es José del Rosario, que es mi abuelo. Él es el mentor de Eligio, digamos. Él es El alma mater, el que se encargó de la formación de Eligio. de la educación. Le llegó de a Eligio. estudiar a Paraguarí, después le llegó a estudiar a Encarnación. Sí, Eligio primero empezó con la mamá a estudiar, después fue a la escuelita en Buyapedú, a los 8 años fue llevado a caballo a Paraguarí, y desde Paraguarí ya fue con mi abuelo a Encarnación, donde mi abuelo se desempeñaba como docente y director del Colegio de Encarnación, el Colegio Nacional de Encarnación, y también obtuvo una beca por ser un alumno brillante del interior. Siempre destacaba. Dicen, en mi familia dicen que cruzaban el Paraná para escuchar las exposiciones de los exámenes orales de Eligio Ayala. Ah, mira vos. Sí. O sea, gente de Posadas, Profesores. lo ubicaban a Eligio, Sí. y su fama hacía que ellos crucen el río Paraná para venir a escuchar su examen. Sí, porque Eligio, aparte de ser buen alumno, era autodidacta, y él no paró en su vida de aprender. Y las cosas que estudiaba y aprendía y las que no entendía, él escribía para
para poder aprender. Sí, eso dice él. Yo Muy inteligente. Escribo para aprender. Para aprender. Eso es cierto. Bueno, acá ya hablamos de esto. Espera un ratito, arquitecta, un ratito. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Arquitecta María Luisa Ayala Bocio, estamos en esta segunda parte. Llegamos más o menos a la época del nacimiento del presidente Eligio Ayala. Sí. La familia ya sabemos en qué momento nace Eligio Ayala. Eligio Ayala nace el 4 de diciembre de 1878. 79. No, señor, 1878. 1878. Sí, un año antes. ¿Y por qué todo el mundo dice en todos los libros está 1879? En honor a la verdad, hay un solo autor que dice 1878. Después todos dicen 1879. ¿Por qué ese error, arquitecta? Y es un error muy común que seguramente al transcribir, al leer el acta de bautismo, miró arriba y no miró abajo. ¿Podemos mirar el acta del bautismo? Sí, tenemos, por favor. Mostrarnos, por Ahí favor, está. el acta. Dice José Eligio Ayala, en esta parroquial iglesia Nuestra Señora de la Asunción, nació, fue bautizado 18 de mayo de 1879. Ahí es donde se fijaron en el año. Ah. Y después dice un párvulo, José Eligio Ayala, 4 de diciembre 1878, escrito en letra. Ahí está. Sí, se nota. Entonces, hay un dato que tenemos que aclarar. O sea, dos ya lo que está lanzando hoy, ¿verdad? Son Primero, dos datos, sí. el parentesco que tenía Eligio Ayala con el mariscal Francisco López. Solano López. Y ahora su fecha de nacimiento debe ser 4 de diciembre de 1878. Esto consta en el libro de bautismo de la iglesia parroquial Virgen de los Dolores de Embuyapel. Pueden ir a ver. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, bueno. Ponemos la anterior, Iván, por favor. Estamos acá nosotros, arquitecta, entonces, en la vida del presidente Eligio Ayala. Sí, señor. Su padre biológico. Sí, en la próxima vez. Ahora ya puedes hacer el apoyo. Sí. ¿Por qué Eligio Ayala no tenía relación con el padre biológico? Se llamaba Mariano Sisa y yo me voy a limitar solamente a dar un resumen de lo que escribió José de la Cruz Ayala en su libro Desde el Infierno, que haya escrito él, ¿verdad? En el año 1891 ocurrían muchos sucesos violentos referentes a las elecciones. El presidente era Juan Gualberto González. Y José de la Cruz Ayala y 11 de sus amigos, digamos, de su grupo, que eran liberales, en ese entonces el Centro Democrático, ¿verdad? Centro Democrático. Sí. En realidad, en 1890 ya se llama Partido Liberal. Está correcto decir Partido Liberal. Ok. Fueron a Paraguarí a querer retirar un cargamento de armas que venían ahí y les fueron confiscadas por gente que eran reclutados por Zacarías Samaniego, que contaba con la simpatía del juez de paz de Estigarribia y el jefe político Cardoso, a su vez bajo el amparo del presidente Gualberto González. También estaban presentes en esta gente que le confiscaron las armas, estaba presente un señor que se llamaba Lázaro Martínez y Mariano Sisa. O sea, Mariano Sisa, el educador, el padre biológico de los gemelos Ayala, que en ese entonces ya tenían 13 años. Que le embarazó a Manuela de Jesús. Su alumna. Sabía que en Buyapel, en la casona de los Ayala, eran liberales y fueron a asaltarle a esa familia, incluso él estando ahí como docente español. Sí, no es que fue a Ayala Guazú, fueron a la casa de un señor que se llamaba Fausto Subeldía, en Isla Paú, a una legua de Quindú era. Y querían rodear la casa y hubo mucho intercambio de fuego porque también respondieron los que estaban en la casa y querían incendiar la casa y que muera la gente de Ayala. Eso cuenta José de la Cruz Ayala desde el infierno. No lo digo yo, lo dice José de la Cruz Ayala. Los gemelos tenían 13 Creo que se publicó años. en un diario de circulación eso. También está desde el infierno, ahí está.
Es una carta que escribió el 3 de febrero de 1891 dirigida al señor director de la democracia. De la democracia. Sí. Bueno, estamos hablando del 3 de diciembre de 1891, que más o menos coincide con la época del 18 de octubre, 18 de octubre de Sí. 1891. Había elecciones Sí. y esa elección en la circunscripción electoral de lo que sería hoy Buyapeí y Quindú, ahí las elecciones fueron fraudulentamente suspendidas como consecuencia de esta masacre que vos estás relatando. Sí, hubo muchos muertos, Y ¿eh? eso comenta José de la Cruz Ayala, ¿Cómo? uno de los motivos por el cual Eligio tenía aversión a Yo su tenía- padre. yo pienso que sí, así. Yo pienso que fue esa la razón por la que él no quería saber nada de su Y papá. la familia la habrá inundado también con esa idea. Claro, el señor Mariano Sisa sabía perfectamente que ahí estaba Alón, ahí estaba José del Rosario, que era mi abuelo, ¿verdad? Eran los Ayala. Claro. Entonces creció en un ambiente complicado. Él primero sin padre, en segundo lugar se entera después que su padre viene con la intención de matarle a sus tíos. Sí. Nada más ni nada menos que el que le estaba cuidando, que era su tutor, su padrastro, ¿verdad? Sí, así mismo. Increíble. Bueno, ¿algo más, arquitecta? No, ahora podemos hablar de su gobierno, primero de lo que fue su servicio a la patria desde el año 1900 hasta 1930, 30 años de servicio al Paraguay. Sí. Un hombre sin par. Él se fue al servicio militar, incluso cumplió Sí, con señor. el servicio militar. Sí, señor. Él se fue con el servicio militar y comenzó a trabajar desde archivero. Sí, el 13 de marzo de 1900 él recibe su título de bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Nacional de la capital y el 17 de abril de Tenía 1900 21 años. Claro. Y el 17 de abril de 1900 él ya entra como clasificador de documentos de la Guardia Nacional en Ok. el archivo. Fue nombrado por decreto del presidente Emilio Cebal. Fue su primer cargo público. En 1901 obtiene el cargo de teniente segundo del servicio militar de la Guardia Nacional. Fue egresado del batallón número 2 del regimiento número 1. Estos datos quiero aclarar, yo los he obtenido del magnífico libro que escribiera Juan Rubén Brites Báez. Sí. Bueno, Hace poco lanzó su libro. Buen hace trabajo. poco, muy buen trabajo, Saludo excelente, a recomendado. concejal José Rubén. Sí. Excelente trabajo. El 3 de septiembre de 1902 ya fue nombrado defensor de reos y pobres, nombrado por el presidente en ejercicio Andrés Héctor Caballo. El 3 de diciembre de 1902, defensor de reos y pobres, nombrado por conjunto con Virgilio A. Silvera. El 8 de agosto de 1903, defensor de pobres y ausentes. Fines de 1903 a 1904, defensor general de menores interino. 18 de enero de 1905, restituido como defensor de pobres y ausentes. Luego fue fiscal del crimen, juez de primera instancia en lo civil. El 22 de diciembre de 1905 recibió su título de doctor en Derecho y como siempre con la más alta nota y con todas las felicitaciones. Todo lo que él hacía hasta el último detalle. Era muy aplicado. Sí. El 7 de diciembre de 1906 termina su gestión como juez civil, pasa a ser miembro del Consejo de Educación. El 22 de noviembre de 1908 fue electo diputado, pero no asumió. Luego el 21 de febrero de 1909 fue reelecto diputado, ahí asume en 1909. Fue vicepresidente primero y presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados en 1910. Fue juez de primera instancia el 13 de mayo de 1905. 21 de agosto de 1912 ya fue delegado del Paraguay en España. Ahí ya estaba en Europa. Una dilatada carrera. Sí. Ocupó hasta todos que- los cargos prácticamente, Sí. desde ordenanza hasta juez. Y la parte política, diputado, por lo que veo, ministro de Hacienda, vamos a ver enseguida presidente de la República. Así mismo. El 15 de agosto de 1920 al 12 de abril de 1923 asume como ministro de Hacienda durante los gobiernos de Gondra y de Eusebio Ayala, en tiempos de la Guerra Civil, ¿verdad? Sí, es correcto.
El 12 de abril de 1923 al 17 de marzo de 1924 es elegido presidente provisorio de la República porque asume tras la renuncia de Eusebio Ayala. El 12 de agosto de 1924 al 15 de agosto de 1928, un excelente gobierno, presidente constitucional del Paraguay, un mandato completo, cumplido a rajatabla. Todo lo que dijo que iba a hacer cuando asumió, cuando entregó su mando, todito era check, 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 check. Todo cumplió. Correcto. Y el 15 de agosto de 1928 al 24 de octubre de 1930 asume como ministro de Hacienda bajo el gobierno de José P. Ullari y lamentablemente muere en el cargo. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño break acá? Sí. Hacemos nuestro checklist y regresamos enseguida con más Diálogo Franco. Bueno, de vuelta con la arquitecta María Luisa Ayala Bocio. Arquitecta, las obras del presidente Ayala, un presidente imposible de citar todo, ¿verdad? Pero por lo menos algunas de las obras más importantes. ¿Cómo recibe la administración? Paraguay salía de una revolución intestina gruesa, importante, en 1922-23. Tenía otras 4 o 5 revoluciones anteriores. El país estaba diezmado. Con un déficit enorme. Sí, me imagino. Y también agravado por la suba de las materias primas. Bueno, también teníamos una deuda, el Paraguay tenía una deuda externa que derivó en una sedición. Así fue como recibió el Paraguay, Eligio Ayala, pero él le puso mucho empeño. Sí, bueno, esa deuda viene ya de los empréstitos de Londres que nunca se pudo honrar y que él, que venía de Europa, como conocía el tema, vos sabés que hablando mal y rápido, Eligio Ayala es un adelantado. Todas las recomendaciones que hizo Eligio Ayala hoy hacen del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es una economía saneada, déficit fiscal pequeño, estabilización de la relación monetaria, también hablaba de un presupuesto relativamente pequeño, con poco gasto rígido y más gasto de capital. Todo eso Eligio Ayala cumplió 100%. Sí, a rajatabla, sí. Él impuso una austeridad plena, ¿verdad?, en su gobierno, limitó los gastos superfluos, combatió muchísimo la corrupción porque había mucha corrupción y se dedicó a la restauración del Estado. Sí, ahí estamos viendo la imagen de la escalinata de Asunción, su obra, sí, la remodelación de la plaza, en las adyacencias del palacio. Vos me hablabas de otra inauguración que se hizo en época del presidente Ayala. El Buen Pastor. El Buen Pastor, sí, el Buen Pastor, porque él tenía una sensibilidad social muy grande y el Buen Pastor en sus comienzos fue para dar de comer a los niños. Sí. Qué bueno. A los niños. Entonces el Buen Pastor era un lugar modelo donde los niños de la calle, los niños pobres, se le atendía y se le daba alimentación y educación. Exactamente. Después quedó convertido en un lugar de presidio para las mujeres, pero cuando se cumple 100 años del Buen Pastor, ahí tenés razón, guarda relaciones, estamos en 1925, la época del presidente Eligio Ayala, claro. Sí, exactamente. Qué buen dato. Eligio Ayala también enfrentó el cierre del banco mercantil y el banco Paraguay, España-Paraguay. España-Paraguay. Y no se dejó amedrentar, no subió los impuestos, siguió luchando y así logró pagar, ¿verdad? Ahí tenemos los cañoneros que también fueron adquiridos en época del presidente Eligio Ayala, Humaitá, Paraguay. ¿No fue de Riar? No. El presidente Eligio Ayala le envía al capitán Bozano Baglietto en el año 1926. 26, exactamente. Él se va a Europa, primero a Inglaterra, después a Francia, Alemania y finalmente se queda en Italia y ahí construye los 2 cañoneros en Génova. En Génova. Humaitá y Paraguay. Además, 5 años más tarde vuelve los cañoneros los 2, pero Eligio Ayala ya no los pudo recibir. Hicieron creo que el 5 de mayo. El 5 de mayo y él muere el 24 de octubre. Hicieron su entrada triunfal en la Bahía de Asunción, pero el Paraguay y el Humaitá. El que tomó la decisión, y lo cuenta Riard cuenta. Riard era ministro de Defensa y asume la presidencia Eligio Ayala y le trae a José Alfredo Bozano Baglietto. Y dice Riard que Eligio Ayala estaba mirando
desde el Palacio de López, la Bahía de Asunción, miraba al Chaco. Y entra el ministro de Guerra y Marina, entra acompañado por, era entonces teniente de fragata, era teniente primero del ejército Bozano, y le dice: buen día, presidente, seguramente, un saludo y buen día, le dice. Acá vengo con el teniente Bozano sobre el tema de la fragata, y le dice allá la teniente: ¿usted se anima a solucionar el tema de los navíos? Tiene que irse a tiene que irse a Europa a comprarles. Y le dice Bozano: no hace falta, presidente, nosotros podemos hacer. Pero ¿cómo? Yo estoy hablando de que le ofrezco almirante, vicealmirante de Europa que le van a ayudar. ¿Cómo usted va a construir? Le dice: si me permite, le quiero mostrarle. Dice. Se da vuelta, le dije Ayala, le presta atención, y ahí le dice Bozano que él iba a construir, que esta es la maqueta y este es el costo. Y Eligio Ayala le dice: tenés que ir a hablar con fulano de tal, que es almirante. Pero la decisión tomó Eligio Ayala y se hizo el pago con Eligio Ayala. El que terminó de pagar las dos fragatas fue Eusebio Ayala. La mayor parte se pagó en el gobierno de José Patricio Guyari y después de Ayala, pero el que inició fue Eligio José Ayala. Así mismo. Bueno, y se compraron todas las armas para la guerra del Chaco también. Se compraron las armas en la Argentina, en una misión secreta. Parece mi abuela. Mira, pues en una misión secreta. Esa es mi abuela, pero del lado materno, perdón. Bueno, en misión secreta, ¿quiénes viajaron a la Argentina? Eso fue para la revolución del 23, que se fueron a comprar de Chile. Vickers, la de Vickers de la Argentina. No, eso se trajo toda Europa. Ahí se fue Manlio Ayala primero y después Manlio Genoni con Arturo Bray. El gobierno de Eligio Ayala se encargó de sanear la administración, transparentar las cuentas, terminó la corrupción, incluso a varios funcionarios le tuvo corto. Se dice luego que él despachaba con un revólver ahí sobre la mesa. Sí. Y que el que se iba con una propuesta deshonesta sabía las consecuencias. Ya apuntaba. Y ahí él le agarró, en la época del presidente Eligio Ayala se compran los dos cañoneros, el Paraguay y el Humaitá, se compran 40 morteros Brand tipo Stoque-Brand, se compran 1.400 ametralladoras livianas, se compran 700 ametralladoras pesadas, se compran más de 11.000 fusiles de la Mauser, modelos paraguayos, que se trajeron acá especialmente para la guerra del Chaco. Eligio Ayala le preparó al Paraguay porque él sabía que la guerra era evidente, que no había forma de evitar la guerra. Dicen que él evitó, perdón por la interrupción, que él evitó a toda costa que se llegara a la guerra, pero visto y considerando que ya era imposible porque los bolivianos ya estaban llegando al río Paraguay, dijo: bueno, no hay otra forma, tenemos que irnos a la guerra. Y en ese momento, en el año 1924, él se dio cuenta de que el Paraguay tenía que tener una fuerza 10 veces mayor de la que tenía en 1924. Por eso que él se dedicó exclusivamente a tener todo lo que se podía tener de recaudos para podernos ir a la guerra, sin que el pueblo paraguayo sufra el alza de ningún impuesto más. Y se llegó a algo histórico también, que creo que en 1928 se llegó a un recaudo histórico, es decir, por primera vez en el Paraguay hubo un superávit. Bueno, tuvo viento a favor el presidente Ayala, ¿verdad? Primero tuvo el boom algodonero, que nos ayudó muchísimo, y en segundo lugar se instalaron 2 o 3 empresas cárnicas después de la Primera Guerra Mundial. Vinieron acá, de acá se llevaban los famosos vacaí, la comida, todo ya enlatada para los soldados, y Paraguay tuvo un gran crecimiento. Además el tanino tuvo un buen precio. La madera. Le ayudó la madera. La hierba. Tuvo un viento a favor el presidente, pero además con ese superávit él incluyó. Él más o menos, arquitecta, para que vos tengas una idea clara de lo que fue tu tío abuelo, más del 60% del presupuesto él tenía gastos reservados para comprar armamento. 60% del presupuesto. Sí. Y aún así, durante la guerra no faltó nada. Así mismo. Él asistió al nacimiento de la Guaraña también. ¿También? En el Teatro Cosmos.
En 1900, creo que fue 25, 24, estaba escuchando una nueva música y le pregunta a los músicos, ¿y qué es esa nueva música? Y le dice, se llama Guaraña y es de José Asunción Flores. Hemos asistido, dice, a la verdadera música paraguaya. 99 años después fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Mira, pues qué buen dato. Por la UNESCO. Hay una pregunta que tengo que hacerte. Esa creencia popular de que Ligia Ayala le habría echado a su papá del Palacio de López, ¿tenés algún comentario al respecto? Sí, yo también repetía eso, hasta que llegamos a encontrar, no sé nomás en qué parte estaría No importa, va a buscar a Iván y vamos a buscar el certificado. el fallecimiento de su papá. La anécdota decía lo siguiente, que el padre biológico de Ligia Ayala se presentó un día a su despacho presidencial, que estaba en ese entonces en el segundo piso, porque claro, en la planta baja fue posterior con Molas, ¿verdad? Las López. Con Molas López. En el segundo piso del Palacio Presidencial anuncia su visita y le dicen que espere. Él no espera, decían que entró sin anunciarse, que Ligia Ayala le dijo, ¿por qué usted entra sin anunciarse? El padre le dijo, pero si yo soy tu papá, y le dijo, yo no tengo padre, mi padre se llama Manuela de Jesús, así que si usted entró por la puerta, haga el favor de salir por la ventana. Dos cosas voy a decir. La altura que tiene de piso a piso terminado ese edificio es entre 4 a 8 metros de altura. Si se caía de ahí, claro, podía quedar gravemente herido o perder la vida, cosa totalmente, que nunca pasó. Y además este señor, Mariano Sisa, fallece, ¿en qué fecha dice? Espera que te voy a... 1913, cuando él estaba en Europa. En 1913, cuando Ligia Ayala justamente estaba en Europa. A la pucha, ese otro dato nuevo. Sí. Está emparentado con los López. No nació en 1879, sino en 1878. Y ahora ese famoso dicho de que a su papá le echó y le hizo saltar por la ventana es falso. Es falso porque el padre ya estaba muerto. Ay, mira, pues murió en 1913. Qué buen dato. 1913. Bueno, a la vuelta te iba a preguntar algo. Sí. ¿Te fuiste a ver la obra de teatro El pensamiento de Odín de Ligia Ayala? Me fui. A la vuelta de estos consejos comerciales, ya en la parte final de este programa del día de la fecha de historia con la arquitecta María Luisa Ayala Bossi. Bueno, arquitecta, última parte. Sí. ¿Qué te pareció la obra? No Pocas me gustó. palabras. ¿No te gustó? No me gustó. ¿Por qué? Primero de todo, me parece que entrar en la vida privada de una persona como Ligia Ayala me parece una falta de respeto absoluta, ¿verdad? Se puede contar lo que pasó, pero no decir las cosas, es decir, demostrar, oponer, dar a entender, cosas que Ligia Ayala definitivamente no fue. ¿Qué, por ejemplo? Él no era alcohólico. Sí, es cierto, eso estuvo mal. Él no era alcohólico. Podemos leer en muchos libros, yo desde el año 2000 que vengo estudiando a los descendientes de Juan Ignacio de Ayala en el Paraguay, y todos los libros de Ligia Ayala que han caído en mi mano y que he leído, nunca han comentado, y en mi familia tampoco se comentó, es decir, no sé, ni tampoco fumaba, ni tampoco era fiestero. Mujeriego sí era. Sí, pues... Pero ¿era soltero? Él no era fumador, él no era alcohólico, no era misógino. Arquitecta, hay que ubicarse. Él en ese momento era el soltero más codiciado del Paraguay. Sí. Presidente de la República, ministro de Hacienda, tenía poder. Incluso siendo ministro de Hacienda, él tenía mucha influencia en el gobierno del presidente Guyari. Sí. Entonces tuvo que haber sido un codiciado, ¿verdad? Y además es normal, la testosterona estira la progesterona y viceversa. Así. Es normal. Ahora, yo también coincido contigo porque uno cuando es alcohólico 7/24. Exactamente. Es alcohólico en invierno y en verano. Sí. Siendo ministro de Hacienda y siendo presidente. Y nunca nadie ha escrito nada respecto a que el presidente Ligia Ayala haya sido alcohólico o que le gustaba el tabaco. Al contrario, coincido contigo, despreciaba. ¿Cómo iba a escribir, por ejemplo, en alemán, su obra en alemán? ¿Cómo iba a escribir todos los ensayos filosóficos, sociales que escribió, sus obras, las cartas que existen de él,
en su obra de gobierno. No, Y eso de misógino también me parece que no corresponde. No corresponde, no. Hay una entrevista que se le hizo a mi padre, José Demetrio Ayala Arana, en el año 1997, que él habla de que él se refería a su mamá como Carancho, Caranchito. Y en esa entrevista decía mi papá que él, la plata que ganaba, el salario, una parte dejaba para él y la otra ponía en un sobre y se la enviaban Bullapé a su mamá. Y en el sobre decía, para Carancho, Caranchito, tuyo, Eligio. Mira. Una persona que trata así a su madre puede tratar mal a las otras mujeres, no creo. No, yo creo que también que hay una cuestión que es muy clara, ¿verdad? Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Es una representación teatral, pero lejos de la realidad. No representa a Eligio Ayala ni su hábito alcohólico, ni su hábito tabáquico, ni era misógino. Hay una diferencia muy grande entre ser misántropo y ser misógino. Ahí la mayoría, Bray incluso habla de que era misántropo, ¿verdad? Sí. Misántropo quiere decir que él quería estar solo, no quería hablar con la gente. Exactamente. Él quería aislarse, era huraño, le gustaba leer, investigar, aprender y se pasaba horas leyendo. Carácter Pero áspero. confundir misántropo con misógino es como confundir sábana con funda. Exactamente. Es totalmente diferente. Y además que se basó en datos que a mí no me parecen que son muy creíbles, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la querida hizo una declaración al jefe de policía, este jefe de policía al día siguiente de la muerte. ¿Quién la querida? ¿De qué está hablando? De Hilda Díez, pero en realidad era Berta Díez, por lo que yo averigüé. Eran un ratito. Me está dejando por el final lo más importante. ¿Quién es la querida? Todo... O sea, vos te referías a la muerte del hijo Ayala. A la muerte... Que se toma como referencia a las declaraciones de la amante. De la amante. Ok, ahora sí, de la querida entonces. Sí, la querida. ¿Y cómo es el nombre de ella? ¿Hilda Díez? Hilda Díez, dicen todos. Pero en un artículo que salió en el año 1990, en Última Hora... De Fernando Casenave. Era Fernando Casenave, ¿verdad? Sí. Que se cumplían los 50 años del fallecimiento de Eligio Ayala, se le hizo una entrevista al doctor Carlos Pastore y al doctor Abelardo Ayala, que era nieto de Eligio Ayala, en ese entonces con 70 años. Sí. Hijo de Eligio. Y ahí hablan... Abelardo Ayala es el hijo de Eligio Ayala. Perdón, el hijo, perdón. Y ahí hablan ese artículo de Berta Dietze. O Dipse. Sí. Dipse. Berta Hilde Dipse. Sí. Ese sería el nombre. Yo hice algunas investigaciones porque hace poco nomás encontré este dato, ¿verdad? O sea, según tu información... Este apellido es de Colonia Obligado. Según tu información, hubo un error ahí con respecto al tema. Es Berta Hilde Dipse. O Hilda Berta Dietze. Ok. Buen dato. Pero hay que averiguar bien para empezar. Y por otro lado... Y esa información me dijiste que no estaba confirmada, ¿verdad? Todavía. Pero está y se puede buscar y se puede investigar más. Okay. Porque de esta mujer, de esta señora Hilda Díez, que habla todo el mundo, es como si le hubiese tragado la tierra. Yo soy genealogista también. Y hace mucho tiempo que la busco. Bueno, arquitecta, nos estamos yendo. El viernes pasado se entregó un lote de más o menos 940 volúmenes a la Academia Paraguaya de la Historia y hay 200, 300 manuscritos, carta, esquela del presidente Eligio Ayala, se entregó a la Academia Paraguaya de la Historia. Ahí está Álvaro, que es tu primo. Esta es la biblioteca que yo había dejado como presidente de la República en Palacio de López. Yo tengo la información, la denuncia que fue desmantelada la biblioteca. Probablemente vamos a enviarle una nota al presidente de la República, Peña, a preguntarle qué pasó de esa biblioteca, que le pusimos el nombre de Eligio Ayala en su momento, ¿verdad? Y que infelizmente desapareció, ¿verdad? Y por otra parte tenemos también la imagen de que el presidente Eligio Ayala, en el año 2011, Arturo Oray describe de que para Arturo Oray, felizmente Eligio Ayala no fue al panteón de los héroes, porque ahí hay héroes que no son tales, dice. Sí. Pero va a llegar el momento en que va a estar. Y tuvimos la suerte, acá se ven las imágenes, de que se trasladaron los restos del presidente Eligio Ayala
justamente en el año 2011, prácticamente cumpliendo con una obligación moral que teníamos los paraguayos de llevarle al hombre preponderante para la victoria de la guerra del Chaco, el presidente Eligio Ayala, al lugar donde corresponde, al Panteón de los Héroes, al lado del comandante José Félix Estigarribia, del soldado desconocido y del presidente de la victoria, Eusebio Ayala. Grande Eligio Ayala también. Es un grande de nuestra historia y así hay que tenerlo. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar en estos 60 segundos finales que tenés? No, solamente agradecer la invitación, ¿verdad? Y saludos a todos. Trajiste 4 bombas. Sí. ¿Está emparentado Francisco Solano con Eligio Ayala? Su fecha de nacimiento es el 4 de diciembre de 1878. No es cierto que él le haya corrido a su papá y que le haya echado por la ventana, porque ya él murió en 1913 y ahora el nombre de la amante de Eligio Ayala en ese triángulo amoroso con Francisco Tomás Vareiro habría sido Berta, o sea, Erta o Berta. El artículo habla de Erta. Berta Hilde Diepse. Sí. Hiciste un trabajo extraordinario, arquitecta. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Saludos a todos. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a tener comunicación con Ciudad del Este vía Zoom con el candidato a intendente Roberto González Baezquem. El candidato yo creo que tenía pautado la entrevista también con nosotros, desistió de participar. No depende de nosotros, lo lamentamos. Hicimos la invitación, el flyer, pero lamentablemente no pudo el señor Dani Mujica. Así que seguramente a la vuelta estamos con el candidato de la lista 1, el doctor Roberto González Baezquem. Bueno, de vuelta ya en esta parte final de la programación del día de la fecha, teníamos pautado conversar con los 2 candidatos a intendente, el doctor Roberto González Baezquem, de la Asociación Nacional Republicana, y Daniel Mujica, de Yo Creo. Infelizmente, Daniel Mujica desistió media hora antes de este programa, totalmente ajeno a la producción y a la conducción del programa, así que un tema de parte del equipo que comunicó que infelizmente no iba a poder estar. Hago esta aclaración al tiempo de agradecer la presencia del doctor Roberto González Baezquem. Doctor Roberto González, buenas noches. Doctor Franco, un fuerte abrazo para usted y para toda la gente que nos escucha y nos está viendo. Doctor, estamos prácticamente a una semana, un poquito más, de las elecciones en Ciudad del Este y la gente seguramente Alto Paraná, Ciudad del Este, Tuixacueveñande de Salomitaina. ¿Cuáles son las propuestas más importantes que le está ofreciendo a la ciudadanía de Ciudad del Este para esta candidatura, doctor? Bueno, nosotros tenemos 3 ejes bien establecidos. El tema del trabajo, el tema de salud y el tema de seguridad, independientemente de otros temas, pero centramos en esos 3 puntos específicos. En relación al tema del trabajo, queremos que Ciudad del Este sea un hub a cielo abierto. A dicho efecto, queremos comenzar con 20 cuadras que sean peatonales, de tal forma a reactivar el negocio. Si bien es cierto, hoy tenemos varios shopping que están trabajando bastante bien, no es menos cierto que las casas comerciales que rodean a los shopping o también los mesiteros que le están en la calle no reciben el flujo de turistas que anteriormente recibían, por varios motivos: tema de seguridad, tema de estacionamiento. Entonces pensamos plantear al gobierno nacional que nos dé la posibilidad, una vez que se traslade el tráfico pesado de los camiones, que hoy día tenemos una cantidad de camiones en el Puente de la Amistad, se va, creo que, trasladar para fin de año, que las 17 hectáreas aproximadamente que tiene Puerto, donde está también la aduana, por lo menos la mitad sea destinada a un gran estacionamiento a cielo abierto para los turistas de compra y turistas que vengan a Ciudad del Este. Y hablaríamos con las personas que son dueños de los shopping, los comerciantes, si pudieran poner una furgoneta tipo combi con su logo, por supuesto,
y que gratuitamente le pudieran trasladar a las personas de la parte de la cabecera del puente hasta el lugar donde va a estar, si así lo dijeran, para que puedan venir al microcentro. Al mismo tiempo, hablaríamos con el Ministerio de Obras Públicas. Hoy nuestro centro y la entrada de la ciudad parece bombardeada. El presupuesto de la municipalidad a lo mejor no va a ser el mejor, ya que estaban 2 meses o 3 meses sin pagar salarios. Seguramente se va a dar de vuelta al hacerme cargo de la administración si es que llegó a ganar. Entonces le pediríamos al Ministerio de Obras Públicas que nos ayude a recapar y a bachear todo el microcentro de Ciudad del Este y sobre todo la cabecera del puente. Al mismo tiempo, perdón, doctor, ahí una aclaración. Esas calles peatonales, ¿dónde considera usted que podrían ser utilizadas? Nosotros que nos vamos a Ciudad del Este no muy frecuentemente, para poder ubicarnos cuando vamos hacia el puente, ¿a dónde estarían esas calles peatonales? ¿A la izquierda y a la derecha del trazado principal? Efectivamente, 10 cuadras a la derecha y 10 cuadras a la izquierda. Vamos a hacer un plan y seguramente vamos a terminar extendiendo, ya que queremos beneficiar a la mayor cantidad de gente. Hablaríamos con la ANDE, distinguido doctor. Yo no sé si usted vino a Ciudad del Este en estos últimos tiempos. La ANDE hizo un gran trabajo de iluminar la entrada de Ciudad del Este hasta el kilómetro 12 o 13. Cambió todos los reflectores, unos reflectores muy lindos, porque de repente, atendiendo a lo que mucho que representa Ciudad del Este, pedir a la ANDE que haga la iluminación de todo el microcentro. Hay unas partes del microcentro que lastimosamente están en penumbras. Entonces trataríamos también que los comercios terminaran funcionando de noche, como otrora en años anteriores, que hoy día no se da por el tema de seguridad. Hablaríamos también con la gente del Ministerio del Interior para tratar de que nos asigne mayor cantidad de linces para todo el tema de la seguridad del microcentro. Estamos convencidos que creando estas oportunidades, porque hay mucha gente que quiere del lado brasileño venir a invertir acá en negocios, estaríamos haciendo una ciudad más empática, más amigable y con mayor seguridad. Eso nos permitiría a nosotros cumplir con la promesa de mayor cantidad de puestos de trabajo. Hoy el Estado y la municipalidad, si vamos a tener un crecimiento vegetativo, no tienen la posibilidad de responder a la cantidad de empleos, que son más de 20.000 que necesitan Ciudad del Este para los jóvenes, pero sí pensamos que con estas cuestiones que queremos plantear y queremos realizar, muchas empresas van a venir a instalarse en Ciudad del Este y ahí estaríamos consiguiendo los puestos de trabajo que queremos. En el tema médico, doctor, ¿usted qué es médico? Estuve hablando con la gente del Ministerio de Salud, estuve hablando con las universidades privadas que tienen hoy casi 23.000 o 24.000 alumnos en Ciudad del Este. ¿Qué haríamos? Haríamos un convenio del Ministerio de Salud, la Gobernación, la Municipalidad y las universidades privadas, de tal forma a tratar de trabajar en las 23 unidades de salud familiar que existen. De las 23 unidades de salud familiar que existen, hay 11 que son ampliadas. ¿Por qué no de repente pedirles a las universidades privadas, a través de una alianza pública-privada, que hagan inversión en infraestructura y terminen llevando a los profesores y alumnos para terminar avalando y potenciando los diferentes programas de salud que tiene el Ministerio? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de las vacunas, se terminan el 30 o 40 venciendo porque no tenemos gente que termine vacunando. Entonces, de acuerdo a los diferentes programas y atendiendo a la capacidad de cada uno de los alumnos, con profesores guías, por supuesto, entraríamos a trabajar dentro de la unidad de salud familiar. También hoy la Municipalidad de Ciudad del Este no termina colaborando justamente con el departamento, el Consejo de Salud Local, que según tengo entendido, y así lo dice la normativa correspondiente, el 5% de lo recaudado tiene que ir a dicho efecto. Cuando la vez pasada estuve en una charla con el señor Mujica, él decía que eso no es algo que tiene que hacer la municipalidad. Yo tengo una idea completamente diferente. Yo creo que la municipalidad es el puente para todo el sistema sanitario primario. Estuve hablando con el director de la 10ª región sanitaria, que al mismo tiempo es la cabecera y que es el hospital de la ciudad o del distrito de Ciudad del Este. Y el hospital de repente presenta problemas en el tema de limpieza.
las personas que tienen no es suficiente. Entonces, ¿por qué no de repente hacer un convenio y que la municipalidad viniera auxiliando con personal de gris? 40 personas entre turno de limpieza, gente que pueda hacer mantenimiento. Uno entra dentro del hospital. Seguramente usted, doctor, por la experiencia que tiene, sabe que de repente si no hay una licitación es un poco difícil arreglar los hospitales. Tener 10 personas de mantenimiento que terminen arreglando las cañerías, los baños, los pisos, la pintura. Y al mismo tiempo el tema de seguridad, ya que no tenemos dentro del hospital seguridad necesaria. Ahora que se acerca el verano, nosotros de repente en la parte de emergencia solemos ver como gente que está alcoholizada termina atropellando a los médicos y enfermeras y hace muy difícil el problema justamente cuando comienza la ola de calor, porque la gente termina saliendo, anda en su moto, se termina accidentando y muchas veces al no tener una respuesta enseguida, los familiares terminan atropellando a algunas personas que están cumpliendo ese servicio. Al mismo tiempo, si son 60 personas que vamos a dar, tiene el mismo problema las unidades de salud familiar. Tratar de que ese personal de gris, ya sea personal de limpieza, de mantenimiento y de guardias, y por qué no de repente secretarias, oficinistas, recepcionistas, puedan ir a potenciar las unidades de salud familiar que queremos que sean ampliadas. La Municipalidad del Este tenía un poco más de 20 y pocos dispensarios que creo que hoy día solamente trabajan 7. Entonces también coordinaríamos la apertura en esos lugares más lejanos donde la gente con más necesidad está para volver a reactivar y tratar de ofrecer un servicio y tendríamos una cobertura del 80-90% del tema de salud. Serían entonces estas unidades de salud más los dispensarios la primera barrera para poder auxiliar para que no tengamos una sobrecarga en demasía de lo que son hoy lo que es el centro hospitalar o el hospital distrital de Ciudad de México. También en el tema de vial tenemos un gran problema con el tema del tránsito, hoy está colapsado Ciudad Este. Uno, por el tema de los camiones pesados, pero segundo, estamos convencidos que podríamos tratar de poner mayor cantidad de semáforos para agilizar el tránsito que se termina embotellando desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Crearíamos un horario escalonado para los zorros para que puedan hacer el control. Trataríamos de adquirir semáforos para la mayor cantidad de lugares donde podríamos colocarlo y tenemos 12 puntos críticos bien individualizados, de tal forma que así como hace la caminera en la entrada de Asunción o el departamento central, el semáforo en ese tiempo, ya que hay demasiada gente, no termina funcionando, ahí le haríamos a los zorros que terminen dirigiendo el tránsito. Y también queremos trabajar muy especialmente en lo que es capacitación de los jóvenes. Haríamos convenios con el Servicio Nacional de Promoción Profesional, de tal forma capacitar mandos medios. Hoy día hay mucha gente como maquiladora que quieren venir a instalarse en el departamento, muchos jóvenes de Ciudad del Este que hoy día no tienen el perfil para poder trabajar, entonces trabajaríamos muy fuertemente con la juventud y también pediríamos a las universidades privadas que nos terminen dando becas para poder cubrir esa demanda de estas maquiladoras que hoy día no tienen la mano de obra. Y también tenemos la idea de tener una secretaría con más fuerza que se termine dedicando a la gente de tercera edad, ya que hoy día la expectativa de vida se ha prolongado, tener la posibilidad a través de la ITICUBI Nacional. La ITICUBI Nacional tengo entendido que en los próximos años va a tener mayor cantidad de regalías, mejor dicho, va a tener una cuota más alta que va a percibir de la energía eléctrica, que se termine invirtiendo. También queremos espacios libres de recreación, pedirle a la ITICUBI que nos dé plazas donde podamos tener plazas de calidad, donde los niños, los abuelos puedan verdaderamente estar. Y en el tema de tránsito, pedirle asesoramiento para que varias calles sean de un solo sentido, de tal forma darle un tráfico más fluido a la ciudad. Doctor, dos cosas bien puntual, ¿verdad? El tema de Itaipú habría que acelerar porque así como están las cosas, en el 2027 nos quedamos sin gastos sociales, o sea, nos quedamos sin posibilidad de recibir ayuda. Entonces hay que aprovechar este 2025, lo poco que queda, y el 2026, repito, el 2027 desaparece. ¿Cuánto es el presupuesto de la municipalidad, doctor Roberto González Baezgen, a la vuelta de estos consejos comerciales? Si nos puede aclarar cuánto es el presupuesto, cuánto es gasto corriente, cuánto es gasto de capital y cómo se va a hacer para racionalizar y optimizar los recursos económicos, invirtiendo mayor cantidad en gastos de obras que hagan que la gente tenga un mejor vivir.
Me permite 2 minutos 43 segundos, doctor, y regresamos. Gracias, doctor. Vamos a consejo comercial y regresamos inmediatamente. Bueno, continuamos en esta parte final, en la programación del día de la fecha. Estamos en comunicación con el doctor Roberto González Baezken, candidato de la ANR para la Intendencia de Ciudad del Este. Repetimos, el señor Mujica infelizmente desistió de participar, motivo por el cual estamos con el candidato del Partido de Colorado, el doctor Roberto González Baezken. Doctor, el presupuesto de... Antes que nada, ¿usted de qué club es, doctor? Olimpista. Felicito a Guaraní. Sí, le facilitaron a Guaraní, pero quería comentar que Cerro ganó también hoy, porque como estábamos acá en el programa no pudimos ver el partido. Cerro Porteño ganó 2-1, me dicen, así que buena hora. Felicidades a los cerristas también, busco el voto de los cerristas de Guaraní, de Libertad. Claro, por supuesto, me imagino. Doctor Roberto González, ¿cuánto es el presupuesto de la Municipalidad de Ciudad del Este? El presupuesto de la municipalidad en el 2025, 375 mil millones, incluyendo el remanente que se quedó del 2024. En el 2024 fue más o menos 380 millones de guaraníes, ¿verdad? Y de eso, la inversión física es del 54 mil millones, que representa al 16% aproximadamente. El resto a gastos corrientes. Y 900 millones justamente de ese presupuesto aproximadamente se gasta para infraestructura de servicio de inclusión. Nosotros haríamos de vuelta una reprogramación presupuestaria. Nuestro ideal sería alcanzar una inversión física del 25% para tener un impacto completamente diferente. Haríamos una reorganización. Hoy el municipio está con 2.300 funcionarios, de los cuales 300 son permanentes. Tal vez tengamos que tener ese número un poco menos, porque en algún momento dado, en la época de política, en un momento dado llegan a ser 2.800, 2.900. Así que yo creo que con 2.000 funcionarios tal vez terminemos cerrando bien los números, y a partir de ahí también trabajar en esa inversión física tan importante. Y como bien usted lo dijo, doctor, tratar de que en estos 2 años que prácticamente le queda a la INDIPU, que la mayor cantidad de obra de infraestructura podamos conseguir para Ciudad del Este. Muy bien. ¿Y el tema del transporte público, doctor, está solucionado? ¿Hay cosas que mejorar? Sobre todo considerando el área metropolitana de Ciudad del Este, ciudades como Hernandaria, Minga, Franco, que hoy están totalmente integradas a la capital departamental. El tema del transporte, yo tengo mi idea. Se compraron ómnibus eléctricos para el tema ecológico. Yo apoyo la idea, pero cuando uno tiene un presupuesto tan escueto como una ciudad para conseguir que tengamos impacto, yo hubiera comprado, en vez de los ómnibus eléctricos que tienen una vida máxima de 10 años, según tengo entendido, si se usa bien, y lastimosamente nuestras calles son desastrosas como la mayor cantidad de las calles que hay en varios municipios, 2.7% más, 270% más aproximadamente cuestan los ómnibus eléctricos. Y si bien es cierto, se invirtió más de 60 mil millones, no es suficiente. También tendríamos que ver la forma de subsidiar ese transporte para que empresas terminen animándose a invertir, o en su defecto, que una sola empresa, hay que hacer el pliego, hacer condiciones, sea la que termine explotando el servicio, y que con un solo pasaje nosotros podamos cubrir con los ómnibus no solamente las calles principales, sino también la parte interurbana que pueda terminar entrando en los barrios. Pero hoy día, con lo que recauda los ómnibus eléctricos, porque la municipalidad termina cubriendo un dinero apenas el 60%, si uno suma el costo de la cuota que hay que pagar de los ómnibus, más el gasto que tiene, entre el 50 y el 60%, tengo entendido. No manejo bien los números porque no tengo los últimos números de la municipalidad, solamente se podría ir cubriendo. Entonces habría que volver a hacer una reestructuración, llamar a la gente más calificada y tratar de tener una solución y optimizar ese transporte que hoy día no da abasto y no cumple el cometido. Doctor, la delincuencia, la inseguridad callejera se ve exasperadamente elevada por el microtráfico de drogas.
¿Tiene usted en su plataforma de gobierno algunas vetas que pueda señalar a la audiencia de Diálogo Franco de qué va a hacer para combatir el microtráfico y la reinserción de estos jóvenes que están infelizmente inmersos en la droga? Bueno, primero, doctor, yo estoy convencido de que tenemos que crear más fuentes de trabajo. Correcto. La fuente de trabajo no es suficiente, pero nosotros necesitamos crear fuentes de trabajo. Por eso es tan importante que podamos vitalizar o revitalizar el microcentro, porque hay que ser sincero, falta trabajo. Correcto. Al mismo tiempo, trabajamos con los programas que tiene el gobierno nacional y pedir que vaya mayor cantidad de funcionarios policiales hoy día en la ciudad, que nos falta mucho, muy alejado de lo que es la realidad, y tratar de trabajar en forma conjunta. ¿Qué es lo que yo he visto, doctor? Que no hay una interacción entre todas las instituciones. Acá tendríamos que hacer un programa donde estemos todos juntos. Por ejemplo, Ministerio de Salud, Gobernación del Alto Paraná, Municipalidad de Ciudad del Este, inclusive los otros municipios, porque lo que más falta son los recursos. Pero cuando los recursos son muy dispersos, hay un mal gasto. Entonces, esa política pública me gustaría sentarme en la mesa, analizar y poder hacer programas que tengan un impacto más efectivo. Acá tenemos, por ejemplo, la gobernación en el gobierno anterior, habíamos refaccionado, ya estaba un lugar para la gente de drogadicción que está atrás del Colegio San José, que justamente está atrás de una avenida y que lastimosamente no tiene los recursos humanos necesarios para tratar a ese tipo de gente. Entonces acá lo que creo es que tenemos que juntarnos todos, y yo siempre estoy queriendo llamar a la academia en mi función de presidente, director y rector de una universidad, para que nos terminen acompañando de tal forma que tengamos un impacto significativo con esos proyectos que queremos hacer para el municipio. Finalmente, doctor Roberto González Baezque, en el tiempo de agradecerle su predisposición para con Diálogo Franco, usted ha sido gobernador del departamento de Alto Paraná. Y bueno, el cargo de gobernador es probablemente el cargo más lindo que hay, ¿verdad? Es el intendente comodín que está en todos los municipios. Sin embargo, ahora usted va a tener que bailar, en el caso en que resulte electo, con la más fea. Va a tener mucha necesidad y poco presupuesto. ¿Cómo se hace para tratar de cumplir con la demanda ciudadana, como usted muy bien lo definió, con un pálido, escueto presupuesto que tienen los municipios del país? Una de las cuestiones, vamos a tratar de darle transparencia y honestidad. Y ahí la gente va a decir, pero todo el mundo dice eso. Bueno, en mi vida privada, primero tengo que agradecer a ese Dios Todopoderoso, a mi padre que tiene 92 años. Nosotros hemos creado una universidad que es la primera universidad del interior de la ciudad, que se llama Universidad Privada del Este. Y dentro de mi gestión como gobernador, creo que después de 25 años, doctor, le comento con mucha satisfacción, para mí sobre todo y mi familia, no he tenido una sola denuncia en la Fiscalía y no tengo ningún problema contra la Contraloría, y he hecho mi rendición de cuentas también en ser la parte de segunda sala. Entonces, doctor, perdón, me avisan que se va a cortar la comunicación. Si puede dar su saludo final, por favor, le pido disculpas, pero se está cortando la comunicación. Doctor, le agradezco muchísimo, que Dios bendiga su programa y que siga muchos años más. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con su audiencia. Gracias, doctor Roberto González Baezque. Infelizmente la conexión de Sune hasta son y media clavados, así que pido disculpas. Se nos iba a cortar la comunicación y no queríamos pasar como maleducados. Gracias a los amigos por este programa, por poder compartir con nosotros. Regresamos, si Dios permite, el lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.